Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Grande eres tú, grande es tu poder, tu misericordia eterna es. Grande eres tú, hacedor de maravillas, bendito Dios. Tu palabra es eterna y yo
Bienvenido al programa Servidores de Dios. En esta ocasión estaré compartiendo la palabra de Dios y voy a estar empezando con la epístola a los romanos. Y la primera pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿por qué leer o estudiar la carta a los romanos? Hay varias razones. La primera de ellas puede ser porque Romano es la primera carta en la Biblia que se escribe directamente a los cristianos. La segunda es que Romano es una carta fundamental, ya que contiene doctrinas básicas y esenciales para la Iglesia tanto en el tiempo pasado como en el día de hoy. En tercer lugar, Romano es una carta ordenada, ya que Pablo la escribió de una manera tan sistemática y metódica para que sea de fácil entendimiento para todos los cristianos en todas las épocas. La segunda pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿por qué debo yo de leer y estudiar la carta a los romanos? Es porque yo encuentro en la vida de Pablo ejemplos que yo debo de seguir y también de asimilar y ponerlo en práctica en mi vida, porque son principios cristianos para nuestras vidas. También yo encuentro en Pablo una vida entregada totalmente al Evangelio. Por encima de todo, el deseo de su corazón era predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También Pablo dijo algo que nadie más dijo en 1 Corintios 11:1: «Sed imitadores de mí como yo así de Cristo». Cualquier persona que diga esto es una persona que debe ser muy responsable para que nadie le pueda echar en cara absolutamente nada. Y Pablo era un hombre totalmente entregado a Cristo y al Evangelio. También quiero ver el deseo más profundo del hombre que Dios usó para establecer la Iglesia de Jesucristo entre los gentiles. No era un hombre normal y corriente, sino que era un hombre que cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo camino de Damasco, su vida cambió radicalmente. Y es algo que también debe a cada uno de nosotros animarnos a cuando hemos tenido ese encuentro con Jesucristo a cambiar nuestras vidas. Otra de las preguntas que podemos hacernos es la siguiente: ¿quién fundó la Iglesia de Roma? En el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 1, dice: «Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos». El día de Pentecostés era una de las 3 fiestas principales del Antiguo Testamento. La primera era la Pascua, que tenía que ver con la salida de la esclavitud de Egipto. La segunda, la de Pentecostés. Esto significa 50, es decir, eran 50 días después de la Pascua. Todos los judíos ortodoxos debían de venir al templo en Jerusalén para ofrecer las primicias. Ahora bien, ¿quiénes venían a Jerusalén? Hechos 2:9 nos dice: pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos. Note, como había prosélitos, es decir, gentiles convertidos al judaísmo. Y también este mismo libro de Hechos capítulo 2, pero ahora el versículo 41 dice: «Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas». Cabe hacerse la siguiente reflexión: esas 3,000 personas no eran solamente de Jerusalén, sino de todos los lugares de la tierra, ya que ellos fueron a Jerusalén a ofrecer las primicias al templo. En esas 3,000 personas había gente de Roma, y cuando volvieron a Roma seguramente trajeron el Evangelio. Entonces, cuando ellos llegaron a Roma, lo primero que hicieron fue establecer iglesias, fundar iglesias. Por tanto, estamos viendo aquí que la Iglesia de Roma no la fundó Pablo. Y cabe hacerse una pregunta: ¿es bueno o es malo que los que volvieron de Jerusalén, ya convertidos a Jesucristo, nada más llegar a Roma, ellos comenzaran a fundar iglesias?
Hay personas que pueden tener deseo de fundar una iglesia y tienen muy escasa preparación en cuanto a la Biblia y la palabra de Dios. Solo tienen deseos y nada más que deseos, aunque buenos, como los de Roma. Malo no era, pero hay un pero. ¿Y cuál es el pero? Vemos en Romanos capítulo 1 y versículos 10 y 11 donde dice: rogando que de alguna manera tenga yo al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. La palabra confirmados, ellos ya eran salvos, pero debían de ser confirmados. Los de Roma solo habían recibido el mensaje de Pedro y nada más, pero no tenían ninguna clase de doctrina. Por eso, el don espiritual que Pablo le quiere transmitir aquí no es la llenura del Espíritu Santo, como pudiera pensarse de otra manera. No es que empiecen a desarrollar los dones espirituales. El don que le quiere transmitir es la revelación acerca del Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿No son las buenas noticias? Eso es, parece, pero no es todo. Efesios 2, 19 y 20 dice: así que ya no soy extranjero o advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Dice aquí conciudadanos, juntamente con Israel, es decir, familia. Tiene que ver con la iglesia de Cristo, y como dice aquí, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Está hablando aquí de los apóstoles, pero no los apóstoles de los de ahora, sino los que Cristo escogió directamente, aunque ahora también hay apóstoles, pero apóstoles muy diferentes, apóstoles de iglesia. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero estos, apóstoles, profetas, no pueden poner otro fundamento. ¿Y cuál es ese fundamento? Siendo el principal, dice, la piedra de ángulo que es Jesucristo mismo. La piedra de ángulo era una piedra que se ponía en la esquina de las casas, y esa piedra hacía que si el edificio no se edificaba a nivel, lo iba a estar mostrando esa piedra de ángulo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia no puede ser construida de cualquier manera, es decir, desnivelada, porque si se hace sin la piedra de ángulo que es Jesucristo, de ahí nacen los fallos, y pueden arrastrar, y de hecho lo hacen los falsos maestros, las religiones y la secta, a muchas personas incautas, de buena fe, pero que no tienen doctrina, absolutamente nada. Entonces, queda claro que el fundamento de los apóstoles y profetas tiene que ver con lo que ellos hablaron de Jesucristo, que es la piedra de ángulo. Romanos 16:23 dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano de Cuarto. ¿Desde dónde escribió Pablo esta carta? Pues la escribió desde Corintio, ya que Gayo era de esta ciudad y fue escrita la carta en el tercer viaje misionero de Pablo. Ahora bien, hacía falta que alguien llevase esa carta, como nos dice Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Solamente aparece su nombre una vez, pero era una mujer dispuesta a servir al Señor, y cuando se dice servir, no quiero decir solamente en mi ministerio. Servir al Señor significa servirle en todo. Ella recorrió aproximadamente 1184 kilómetros desde Corintio hasta Roma, por aquellas carreteras, por aquellos caminos de aquel tiempo. Por tanto, ¿quién escribió la carta?
Romanos 16:22 dice: yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Pablo la dictó la carta y Tercio la escribió. Entonces esta introducción a los romanos es la siguiente. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? Los romanos prosélitos, después de ir a Jerusalén con motivo de la fiesta de Pentecostés o de las primicias. Ellos escucharon a Pedro y aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. ¿Por qué Pablo le mandó esta carta? Estos romanos no tenían doctrina, y esto era grave, pero podía convertirse en un gran problema con el paso del tiempo, ya que ellos solo tenían buenos deseos y nada más. Por ejemplo, si alguien pone un negocio, no puede ser un ignorante, sino al poco tiempo va a ser un negocio que va a tener que cerrar y se va a ver el fracaso. Hoy en día y en todos los tiempos, ¿quiénes son las personas que pueden tener trabajo? Pues precisamente las personas que han tenido un aprendizaje, sea en cualquier nivel de trabajo, es decir, las personas que están bien preparadas, siempre serán las personas que tendrán un trabajo. La carta la escribió Gayo y se la dictó Pablo desde la ciudad de Corinto, como hemos visto en Romanos capítulo 16. Nos muestra las muchas maneras que se puede servir al Señor. Vemos que hay 35 personas registradas aquí en el último capítulo de Romanos. Alguien puede caer en el error de que servir al Señor es hacerlo desde el púlpito predicando o en la tarima tocando la música, es decir, donde se le ve más. Sin embargo, al Señor se le puede servir de muchas maneras, y prueba de ello es este capítulo 16 de Romanos. Así que nos lo está mostrando ahí bien claro. Solo hace falta una cosa: disposición de parte de los creyentes. Voy concluyendo ya con esto. El hombre y la mujer que sigue o practica dogmas de hombres, es decir, mandatos de hombres, que en la Biblia no están en ningún lado, estos dogmas, repito, quienes lo siguen o practican están perdiendo el tiempo, ya que nunca podrán agradar al Señor, y mucho menos ser salvos. De la misma manera, le pasará a aquellos que añaden a la palabra de Dios, a la Biblia, que quitan o ponen. Añaden tradiciones como son fiestas de hombres, añaden ritos, es decir, ceremonias repetitivas que no se encuentran en la palabra de Dios y que nunca Dios lo ha dejado escrito para que se cumpla. Otros quitan o pasan por alto lo que no les interesa. Los romanos corrían este riesgo. Por esta razón Pablo está preocupado y Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Dónde está basada tu fe? ¿Dónde está basada tu doctrina? Amigo y amiga que me está escuchando en este momento. La palabra de Dios dice en Efesios 2:20: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Por eso, mi amigo y mi amiga, si tu fe no está fundamentada en la palabra de Dios, estás perdiendo el tiempo, porque en la palabra de Dios, ahí es a donde puedes encontrar la dirección exacta para encontrarte con Jesucristo. Y tú lo puedes hacer en el día de hoy. Simplemente tienes que orar conmigo y repetir una fácil y muy sencilla oración. Ora conmigo de todo corazón y deposita tu fe en Jesucristo. Repite conmigo y di: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Hasta ahora he pensado que te he seguido, pero he seguido a mi manera, a lo que me han dictado otras personas, pero nunca a cómo lo dice tu palabra. Por eso, yo creo que tú moriste por mi delito y pecados, y también creo que tú resucitaste de entre los muertos. Yo te confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo corazón, es bueno que empieces a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. También es bueno que leas su palabra
y también lo es, que puedas congregarte en una iglesia cristiano-evangélica donde se enseñe, donde se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes y será nuevamente hasta el próximo programa, si así Dios los permite. Que Dios os bendiga a todos. Si estás triste y afligido, no temas, Él está contigo. Si estás solo y abandonado, calma, pues Él está a tu lado. Si estás triste y afligido, no temas, Él está contigo. Si estás solo y abandonado, calma, pues Él está a tu lado. Cuando callas pero tu alma grita, cuando tu dolor escondes, de rodillas suplica, pues Dios siempre responde. Si el mundo no te comprende, tranquilo, de Dios depende. Si en el abismo estás cayendo, respira, tu oración está oyendo. Cuando callas pero tu alma grita, cuando tu dolor escondes, de rodillas suplica, pues Dios siempre responde. Si la fe prevalece, si confías